tener que dar para atrás. Buenas noches, ¿cómo están todos por acá? Buenas Hola, noches. muy bien. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a informar a los demás que estamos por acá para que así, si nos falta alguien, que se integre y dar inicio de inmediato. Bien, señores, participantes que sean su primera vez en Infotep Virtual, pueden reaccionar si gustan acá con reaccionar en el Teams o levantando la mano, como se sientan cómodos. Quienes son de primer ingreso, su primera vez acá en Infotep Virtual. Bien, veo que todos han participado anteriormente entonces por acá. Gente. Vamos a compartir el enlace nuevamente por el grupo de WhatsApp. Si en dado caso a alguien se le quedó muy arriba. Bien, por acá viene Yaniri Reynoso, que está tratando de acceder. Ella dice que nos pide un código de acceso. Yo no recuerdo haber colocado algún código, pero vamos a ver. ¿A alguien más le pidió código de acceso? A mí no. No, ¿verdad? Realmente no. Así que Quizá a través de la aplicación le puede pedir código de acceso, pero por la web no entiendo que no. Yo tengo una creo aplicación que que no me pidió código de acceso. Eso a lo mejor es la contraseña que le está pidiendo. sí, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, yo lo tengo acá, se los voy a pasar para si lo tengo. Lo que se lo voy a deber en texto porque vamos a tratar de enviárselo en texto. Porque yo sé que como tiene mayúscula y minúscula puede traerle también inconvenientes. Parece que ella está tratando de acceder de un dispositivo móvil. Pero yo accedí a un dispositivo móvil y no me pidió No, eso. no se lo pidió. No. Es esto. O pudo, quizás no accedió con la aplicación, quizás lo está haciendo de algún portal web o algo así. Bueno, aquí se lo voy a compartir de manera en texto para que así le sea más fácil acceder.
Ok, vamos entonces, ahí veo que viene ya. Rosana. Bien, señores, vamos a iniciar. Líderes, para los que no me conocen, mi nombre es Eduardo Villar y soy facilitador de Infotep desde aproximadamente 2014. Ya he trabajado previamente, anteriormente con el Ministerio de Salud Pública, tanto por vía de Infotep como por otros proyectos también, precisamente de creación de algunos cursos. Y específicamente de tuberculosis y cosas así que trabajamos de manera virtual para esa época de pandemia, por lo que ya más o menos conozco cómo ustedes trabajan y eso. La idea de este curso de Excel avanzado es dotarles a ustedes de conocimientos que puedan utilizar en su día a día con esta poderosa herramienta de Excel. Y tenemos un cronograma colocado en el área de ambientación que vamos a ir desarrollando paso a paso. Y más temprano les compartí un correo de bienvenida en el cual contiene información como el enlace al acceso a la plataforma con algunos tips que pueden utilizar precisamente para acceder a la misma, número de cédulas sin guiones y demás. También el enlace a nuestro grupo de WhatsApp, por si todavía no está inscrito, puede unirse al grupo de WhatsApp y el enlace a nuestro encuentro de Teams que van a ser los días miércoles a partir de 8 a 9 de la noche. La idea es en esta hora nosotros ir agotando el contenido con el cual ustedes van a trabajar en la semana. Esa es la idea. Ya por aquí viene Yalid. Entonces, iniciamos desde el día de ayer, se habilitó el contenido de la unidad de ambientación. Ya el día de hoy se completó las unidades que vamos a trabajar en la semana. Un punto muy interesante, señores, este que se muestra acá. Miren, si se fijan, nos dice presta atención en negrita y demás. Infotec se toma muy en serio el tema de no calificar o de abandonar la acción formativa. Como saben, el acceso a este tipo de capacitaciones vía Infotec por el área institucional, por la vía institucional, se hace mucho más fácil. Pero lo cierto es que hay una alta demanda de solicitudes. Y el hecho de abandonar, con esto perdemos dos veces porque usted abandonó y ocupó una posición de un participante que la pudo aprovechar. Entonces, si no es una causa con justificación de peso que se pueda sustentar, por favor, traten de no abandonar la acción formativa, ya que esto puede traer consigo hasta las suspensiones del uso de la plataforma por un tiempo. Bien. Nuestras revisiones, por lo regular, las vamos a realizar de manera semanal. El contenido que se evalúa hoy tiene un tiempo de entrega que va a ser hasta el próximo martes 13 a la medianoche. Luego de aquí usted puede continuar haciendo entregas con relación a esta unidad si tiene algún imprevisto. Pero las entregas realizadas fuera de fecha van a tener una pequeña penalidad por ello. Bien, si la actividad vale 10 puntos, por ejemplo, aunque esté totalmente correcta, puede que le valga 9 u 8. Bien. Independientemente de que se evalúe luego de que ustedes hagan las entregas, al cierre del curso tienen los primeros 10 días para solicitar una nueva revisión. El mínimo para aprobar son 60 puntos acumulados que pueden ir acumulando semana tras semana según vayamos habilitando el contenido. En el cronograma vamos a ver la distribución de la puntuación y ya en base a ello usted puede ir viendo cuáles puntos usted debe atacar para obtener la puntuación. Entonces, si seguimos presionando por acá, los que ya vienen de intermedio o de básico, pueden seguro conocer el tema de las orientaciones generales. Aquí van a encontrar algunos audiovisuales pregrabados que les van a ir mostrando paso a paso cómo realizar diferentes acciones dentro de la plataforma, como por ejemplo cómo cargar sus tareas, cómo ustedes responder a los foros, cómo participar en evaluaciones teóricas,
o incluso cómo cambiar su fotografía de perfil. Cada uno de nosotros en la plataforma disponemos de lo que se llama un perfil. Ese perfil se puede personalizar, colocar nuestra información de formación profesional o nuestra información personal, como nos guste. Eh, sí es importante colocar una fotografía para así poder identificarlos con mayor facilidad de manera visual. Eso se lo pido de favor, pues también el departamento de auditoría semanalmente va revisando los cursos y es uno de los puntos a tomar en cuenta, con el cual también nos solicitan a nosotros como facilitadores. Nuestras sesiones están siendo grabadas y luego las vamos a compartir para esas personas que quizás no pudieron estar a tiempo o si simplemente quiere repetir alguna de las acciones que realizamos en el encuentro, puede entonces acceder a esta herramienta. Acá se muestran los portales institucionales a través de los cuales se pueden hacer solicitudes o de cursos nuevos o de certificados, entre otras solicitudes. Si se fijan acá, de todos los bloques que tenemos aquí, ustedes solamente pueden visualizar estos. Cada bloque o cada grupo de bloque va a ser habilitado en un rango de fecha. Esto lo pueden visualizar ustedes aquí en el área de ambientación, en la cual ustedes van a encontrar diferentes foros, estos objetos color así rosado, tirando a naranja. Básicamente son foros de interacción en los cuales podemos nosotros interactuar. Por ejemplo, el foro de novedades se utiliza para yo colocar información en caso de que se tenga que informar algo, se puede hacer por esta vía, por el grupo de WhatsApp, por el correo electrónico y demás. Foro de dudas, acá puede externar sus dudas, también la puede externar vía el grupo de WhatsApp y demás. Aquí vimos a Aida solicitando el enlace de la clase. Esto fue el día de hoy a las 7:55 que hizo esa solicitud. Acá también tenemos lo que es el foro de socialización. Aquí es importante que todos participen. En este foro yo me presento, les comparto un poco sobre mí y en base a estos puntos, la idea es que todos interactúen en dicho foro, respondiendo por acá, así como lo han hecho sus compañeros y realizando sus aportes, ¿sí? La idea de este foro es socializar un poco, romper un poco el hielo, esa dinámica de conocernos, que en la virtualidad se pone un poquito más escasa porque cada quien físicamente está en un lugar geográficamente distinto. Entonces, la idea es precisamente acercarnos un poquito más. Ya si seguimos avanzando acá, vamos a encontrar informaciones de gran importancia. Por ejemplo, lo que es la guía de Infotep virtual. Aquí se conoce un poquito más sobre el tema de la virtualidad en Infotep. También la bienvenida de nuestro director, es un audiovisual pregrabado para los participantes. El protocolo de participante, aquí se muestran algunos tips a tomar en consideración en cuanto a lo que son las capacitaciones virtuales y semipresenciales. Se pueden visualizar, por ejemplo, tips como visitar la plataforma con frecuencia y cumplir con las actividades que le hayan sido asignadas. Comunicarse con el tutor asignado de forma continua para aclarar cualquier duda, realizar las tareas que se les asignen y entregarlas en las fechas estipuladas son algunos de los puntos que tenemos acá en el protocolo de participante, que busca precisamente que ustedes tengan esos tips a mano para el correcto desempeño en acciones formativas de manera virtual. Ya si bajamos un poquito más hacia acá, aquí vamos a encontrar eso que la compañera nos solicitó en el foro de dudas. Aquí tenemos el enlace a nuestro encuentro de Teams, así como también el enlace a nuestro encuentro de nuestro grupo de WhatsApp. Aquí podemos integrarnos directamente al grupo
Entonces, estos enlaces están de manera permanente acá en el área de ambientación. En cuanto al cronograma de actividades, es un documento PDF en el cual se desglosa el objetivo de la acción formativa, cuál es el nombre de la acción formativa, y semana tras semana se va a ir viendo en el rango de fecha cuáles son las unidades que vamos a ir trabajando. ¿Sí? En la semana 1, que es la que estamos cursando el día de hoy, vamos a ver la unidad general, que es la que estamos concluyendo. Unidad 1, que tiene que ver específicamente con crear tablas y el formato como tabla o las tablas estáticas. Y la unidad 2, que tiene que ver con las tablas dinámicas y básicamente ver un comparativo entre ambas. En esta semana vamos a ver actividades tanto colaborativas como individuales. Y la distribución de la puntuación es como sigue acá adelante. Así sucesivamente vamos a ir viendo en la semana 2, en la cual vamos a ver unidades 3 y 4, con este desglose de puntuación acá. Y ya a partir de la semana 3 y 4, vamos a trabajar específicamente una única unidad por semana. Esto se debe a que en estas 2 semanas vamos a estar viendo los conceptos de macros programados, en el cual vamos a aprender un poco sobre el lenguaje de programación VBA o Visual Basic para aplicaciones, que es el lenguaje de programación que se utiliza para desarrollar los macros programados, que son lo que es, estos macros son un poquito más complejos y nos dan un poco más de alcance a nivel de las funciones avanzadas que podemos desarrollar con estos. Bien. Si se fijan en la semana 2, vemos un poquito sobre macro grabados, bien, que es la forma más fácil de nosotros ejecutar macros, pero también al ser fácil, tiene muchas limitaciones en cuanto a la realización de macros más avanzados. Si alguno de ustedes cursó conmigo el módulo básico, en la unidad 5 de ese módulo, por lo regular, yo integro un pequeño macro grabado precisamente para ir dándole como la introducción, ¿bien? Entonces, si surge alguna duda en el proceso, señores, los micrófonos están en mute para garantizar la calidad de la grabación, pero pueden abrirlo y con gusto les aclaro cualquier duda que surja, ¿bien? Bien, entonces si vamos entrando en materia, acá en la unidad 1, vamos a ir viendo el contenido. Parte de este contenido, con parte de este contenido se cierra por lo regular el módulo intermedio, conceptos de tablas dinámicas, ¿bien? Pero en este módulo avanzado, cuando yo lo desarrollé guías bien estructuradas en el sentido de que tiene un amplio contenido de cada uno de los tópicos que se va desarrollando. Entonces, les recomiendo que ustedes pueden ir creando unas carpetitas en su computador e ir guardando esos insumos que ustedes entienden les pueden ser de utilidad. Pues una vez finalizada la acción formativa, por lo regular, esos elementos son eliminados de su perfil por cuestiones de limpieza de la plataforma. Entonces, les recomiendo guardar esos elementos que ustedes entiendan le pueden ser útiles más adelante. Vamos a ver. Está como un poquito lenta mi red. Vamos a ver. No sé si es mi caso que la plataforma está un poquito lenta o si alguno de ustedes que está en la plataforma puede validarlo.
Vamos a ver. Bien, hay algunos participantes que están tratando de acceder. Vamos a ir viendo entonces con ello qué pasa. Perfecto. Bien, señores. Entonces, básicamente, acá vamos a ir viendo el contenido de la unidad 1. En, en esta primera unidad vamos a trabajar el estilo y las tablas, específicamente las tablas estáticas, ¿bien? Esta unidad contiene lo que es la guía didáctica que abrimos acá, audiovisual de apoyo, pregrabado, que les va guiando paso a paso en el desarrollo de, eh, en este caso, la actividad práctica, ¿bien? Y acá se va a colocar lo que es esa actividad una vez desarrollada. Por lo regular, les compartimos el documento con los datos y las instrucciones para realizar. No hay necesidad de digitar los datos desde cero ni nada. Bien, o sea que básicamente aquí es simplemente ejecutar funciones avanzadas. Luego tenemos el foro de dudas, que es este que está acá. A través también cada unidad puede tener un foro de dudas a través del cual pueden externar su duda. Si vemos el contenido de la unidad 1, acá se muestra lo que es el concepto de las tablas, en este caso estáticas, para que la administración y el análisis de un grupo de datos relacionados sean más fáciles. Se puede activar un intervalo de celdas en una tabla de Microsoft Excel. Una tabla normalmente contiene datos relacionados en una serie de filas y columnas de una hoja de cálculo a la que se ha aplicado un formato como tabla. Con la característica de una tabla se puede administrar los datos de las filas y las columnas de forma independiente a los datos de otras filas y columnas de la hoja de cálculo. O sea que yo puedo, en base a esto, como agrupar todos esos datos en una tabla en específica, que es la que se llama en este caso la tabla estática. Ya aquí se va mostrando los diferentes campos, lo que son las filas con bandas. Esto tiene que ver, está directamente relacionado con el formato que se le puede dar a las tablas, el formato visual. Todo esto lo vamos a estar viendo en la actividad práctica. Aquí también, igual con el autoarrastre, vamos a ir viendo cómo podemos integrar o incorporar elementos luego del sellado de la tabla estática, integrarlos dentro de dicha tabla para precisamente poderlos utilizar. Perfecto. Entonces, si vemos el contenido de la unidad 1,
de la actividad práctica. Aquí van a encontrar estos datos que están acá en la hoja de tabla genérica. Y en las instrucciones van a encontrar algunos pasos que deben realizar. Por ejemplo, de que copie los datos y lo triplique en áreas separadas dentro de la hoja, tabla genérica. Entonces, estos datos yo puedo aquí, por ejemplo, con control, simplemente triplicarlos. ¿Bien? Si yo quiero acá, puedo seleccionar todas estas celdas y hacer un doble clic para que automáticamente se modifique el ancho de las columnas. ¿Qué he hecho acá? Básicamente he hecho una copia rápida. Pude haber hecho clic derecho, copiar, luego venir aquí, clic derecho, pegar, muy básico, ¿verdad? Entonces, básicamente acá lo que estamos haciendo es selecciono mis datos, con la tecla control presionada, puedo aquí posicionarme en la parte inferior de la selección, dejo el clic izquierdo presionado y arrastro. Y aquí yo dupliqué ese contenido. Si yo tengo esto seleccionado y no presiono control, cuando me posiciono acá, lo que me permite es mover los datos de una celda a otra, ¿bien? Dentro de la misma hoja. Entonces, este tema de los diferentes punteros, las diferentes formas que adquiere el puntero, también es importante que lo tengan como conocimiento. En este caso, con control, yo puedo hacer una copia y salto. Otro punto interesante aquí, aunque no es como parte de la actividad a realizar, siempre me gusta como en el encuentro detallar esos tips que entiendo que le pueden dar un valor agregado a ustedes y que les pueden ayudar a ser más productivos en el uso de la herramienta. Esa es la diferencia básicamente entre el actualizado y el encuentro, que aquí se detalla mucho más. Entonces, está el tema aquí si se fijan aquí hay valores que quedaron como en base al ancho de la columna. Aquí pudiéramos decir, bueno, yo lo puedo hacer aquí, ampliarlo de esta forma, o hacerle clic derecho, modificar el ancho de la columna y ponerle un valor más grande. En este escenario lo que hacemos es que hacemos una selección de la letra que representa las columnas, ojo, no de los valores. Si se fijan aquí, yo estoy aquí haciendo una selección de los valores. Si hago el doble clic aquí entre la N y la O, aquí voy a notar que solamente esta única columna es la que va a cambiar el ancho de la misma. Bien. Eso se debe a que no seleccioné las letras que representan las columnas, o sea, la columna completa. Otra forma de yo darme cuenta si seleccioné la columna completa o no de manera visual es que miren la selección hasta donde llega acá, bien, hasta aquí. Mientras que si selecciono la columna completa, podemos ver que la selección es hasta abajo. Bien, hago el doble clic, vamos a notar como este se ensancha un poco, este también se ensancha un poco y así sucesivamente. Bien, y se ajusta. Se ajusta hasta el ancho del valor más extenso en la columna. Si mañana yo tengo un valor mayor a este, cuando hago el mismo ejercicio, voy a tener acá un nuevo espacio ampliado acá. Si pasado mañana se elimina y vuelvo y hago el mismo ejercicio, entonces él se contrae nuevamente. Bien. Cositas básicas, tips que no tienen que ver directamente con la actividad práctica, pero que lo comentamos. Luego acá nos piden aplicar tabla genérica al primer grupo de datos. Cuando nos habla aquí de tabla genérica, está hablando del formato como tabla. Bien. Este formato como tabla yo lo puedo aplicar simplemente estando posicionado dentro del grupo de datos. Quizás en este momento yo hacer una selección de esta tabla es bien fácil porque no tengo muchas columnas ni tengo muchos registros hacia abajo. Pero en un escenario real, donde yo tenga 20 o 30 columnas con 5 o 10.000 registros, yo hacer una selección manual me puede tomar mucho tiempo. Bien. Entonces, ¿qué vamos a utilizar aquí? Aquí vamos a utilizar eh, la herramienta del formato como tabla, que yo estando posicionado en una celda dentro del grupo de datos, él puede identificar hasta qué lugar del ancho de la columna
o del final de la fila llega a la selección y él va a hacer la selección. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si me posiciono acá y le digo aquí formato como tabla, elijo un formato, miren cómo él automáticamente selecciona porque él delimita hasta donde hay un espacio en blanco y hasta donde hay un espacio en blanco. Si yo elimino este espacio en blanco, puedo darme cuenta que en este caso la selección sería más amplia, pues el nuevo delimitador es este espacio que está acá. ¿Se entiende este punto? ¿Dudas, aclaraciones? Vamos muy rápido, muy lento. Déjenme saber, por favor. Que Navy me dice que estamos bien. Perfecto. Excelente. Continuamos. Entonces, el formato como tabla básicamente es una tabla estática y la razón por la que nos pide inicialmente hacer copias de los datos de origen es precisamente porque yo aplicar ese formato como tabla, podemos ver cómo la data de origen se convierte, bien, se convierte en un nuevo grupo de datos con las funciones del formato como tabla. El formato como tabla o tabla estática es un objeto del menú insertar, que es la tabla que tenemos acá. Todos los elementos de este menú cuando se insertan, dígase gráficos de barra, ilustraciones, filtros, word art, ilustraciones de este tipo, iconos y demás, smart art, todos esos objetos que se insertan al momento de yo presionar alguno de estos objetos, van a abrir aquí en la derecha del menú ayuda, menú flotante que nos va a permitir a nosotros modificar las propiedades de dichos objetos. Esos menús se le llaman flotantes, porque si yo dejo de seleccionar el objeto que inserté, miren cómo aquí el menú desaparece. Bien. Dentro de las propiedades que yo puedo modificar acá, está, por ejemplo, cada tabla tiene un nombre. Ese nombre yo lo puedo, por ejemplo, acá yo le puedo colocar este nombre. Y si yo abro una hoja nueva, puedo invocar desde acá, tabla, miren aquí donde me aparece tabla 1 MSP, doble clic, presiono Enter, y aquí yo tengo los mismos datos que tengo en mi tabla que tengo acá. De hecho, si inserto acá un valor 5010 de Juana Pérez de Recursos Humanos, ya cuando vuelvo acá, puedo ver aquí cómo automáticamente se agrega, porque es un espejo de lo que yo tengo en esa tabla. Yo podría utilizar esta herramienta para que se vaya alimentando por un lado los datos y por otro lado yo poder ir utilizando estos datos refrescándose para un macro o cualquier otra función que sea necesario. ¿Bien? Pero también acá nosotros podemos hacer lo que son con este formato como tabla, aplicar lo que es el filtrado de datos. Por defecto yo puedo aquí aplicar diferentes filtrados o borrar un filtrado y ya aquí automáticamente se muestra cómo trabajar esa parte. El siguiente punto, acá nos pide aplicar la tabla genérica y luego cambiarle el estilo. O sea que yo voy a hacer el mismo proceso de aplicar una tabla genérica y para cambiarle el estilo, que es la forma, en el menú de diseño de tabla que nos aparece, puedo aquí indicarle que yo quiero otro formato y simplemente con seleccionarlo, ya yo acá tengo este formato que tenemos por acá. Así de fácil. Entonces, otros elementos que yo puedo incorporar a mis tablas es precisamente aquí en el diseño de tabla, lo que son, por ejemplo, las primeras columnas, si la quiero en negrita, la última columna, si la quiero en negrita,
Si quiero ver, por ejemplo, las columnas con bandas o no, estas banditas grises que se ven así. Si quiero agregar aquí, por ejemplo, una fila de totales, puedo agregarla. Y aquí debajo puedo integrar lo que son funciones. Por ejemplo, en este caso aquí estamos utilizando una función de recuento. La función de recuento lo que hace es que cuenta la cantidad de elementos que tiene la tabla. Pero también si tuviésemos más valores numéricos acá, pudiéramos sumar, determinar el promedio o determinar el valor máximo, mínimo y así sucesivamente. De hecho, si una vez totalizada el formato como tabla con el total, acá yo trato de insertar un elemento adicional, por ejemplo, el 5010, que no lo hemos agregado acá, me voy a dar cuenta que no me lo va a permitir. No me lo permite incorporar debido a que ya yo totalicé la tabla. ¿Bien? Entonces, aquí la opción que tenemos es en la parte inferior derecha del valor 10. Cuando me posiciono acá, puedo con esta doble flecha diagonal arrastrarla y de esta manera yo lo integro a la tabla. Miren cómo incrementó de 10 a 11 el contador. De esa manera yo puedo integrarla y si hubiese estado haciendo el mirror de esta tabla, que se llama diferente, si se fijan acá, esta se llama tabla 2 y esta que agregamos al principio se llama tabla 1 MSP. Entonces, de esta manera podemos nosotros integrar elementos dentro de la tabla. Otra herramienta también muy interesante que podemos sacarle mucho provecho acá es el tema de la inserción de segmentación. La segmentación de datos no es más que una inserción de unos bloques que nos permiten filtrar los datos en base a una o varias columnas de la tabla que estemos trabajando. Por ejemplo, si en esta tabla 2 yo quiero filtrar en base al departamento, él me va a crear estos bloques que me van a permitir a mí con mayor facilidad yo poder filtrar los datos acá. Entonces, por ejemplo, si aquí yo le digo que solamente quiero mostrar compras, miren cómo él automáticamente me muestra los elementos que calcula el para de los elementos que se están mostrando en ese momento. Así como yo aquí tengo RRH y así sucesivamente. Jessica, adelante. ¿Cómo le ayudo? Maestro, ¿usted podía repetir ese paso? Me perdí de dónde fue que usted sacó para hacer eso. No hay problema. No hay problema. Sí, básicamente debes estar posicionada en la tabla que ya has creado. ¿Bien? En la tabla que ya has creado, te posicionas acá para que te habilite el menú diseño de tabla. En este menú diseño de tabla vas a encontrar aquí en la sección de herramientas la opción de insertar segmentación de datos. Una vez presionas acá, te va a aparecer el listado de columnas que tenga esa tabla. Si te fijas aquí, estos nombres que tienes aquí arriba son los nombres que tienes acá. Y ya decides en base a la o las columnas que quieras hacer los diferentes. O sea, si yo aquí selecciono dos columnas, pues yo voy a tener dos bloques en base a los cuales puedo yo indicar. Claro, este de nombre como que se ve muy único, entonces no sería como el mejor ejemplo. Pero, por ejemplo, si aquí yo le digo, muéstrame de recursos humanos, veo que hay tres personas, muéstrame solamente a Gramont, entonces aquí solamente voy a ver a Gramont. Bien. Entonces, estos elementos podemos nosotros personalizarlos. Si se fijan, aquí tiene su propio menú flotante, con el cual podemos más o menos ajustarlo a la imagen visual de la tabla que estemos utilizando. Acá. Que se parezca a esta para que así tenga como una semejanza a el formato que estoy utilizando. También puedo modificar aquí lo que son las bloques. También lo puedo hacer de manera manual. Bien, puedo jugar con esto. Y esta es la idea de yo poder ir como automatizando. Incluso acá, si quiero hacer selección de varios elementos, aquí puedo hacer una selección múltiple y elegir varios departamentos. Miren cómo va cambiando acá
la cantidad de elementos mostrados. Tenemos muchas preguntas. Vamos a ver. Primero Levi, luego Yamiri y luego Rafael. Adelante. Sí, maestro, yo particularmente utilizo mucho esa opción porque nosotros manejamos gran cantidad de datos y entonces cuando descargamos un ejemplo, una encuesta hecha por Google Form que me arroja los datos en una matriz de Excel, me es más fácil poder así hacer como esa especie de segregación y ponerla al inicio, arriba, y se queda como si fuera un pequeño submenú en donde tú puedes estar jugando con esos filtros de manera más rápida y te economiza mucho tiempo. Yo particularmente utilizo mucho eso. Excelente. No, sí, esa es la idea, facilitarnos la vida y que poder ahorrarnos tiempo. Muchas gracias. Y Yamili, La pregunta es, estuve viendo cómo deshacer la segmentación de datos, o sea, cómo quitar los filtrados luego de haber ok, básicamente seleccionado. la eliminas. Con delete aquí la eliminas. La seleccionas y la eliminas. O te refieres, por ejemplo, a si ya la has colocado y quitarla, sin la necesidad de eliminar el Correcto, bloque. Ok, entonces exacto. acá, por ejemplo, si yo hago la inserción y vamos a hacer la inserción del bloque, acá, con este en particular, aquí si te fijas, yo puedo seleccionar esta opción y si la quiero eliminar, aquí tú tienes la opción de eliminar el filtro. Y aquí se muestra totalmente. Si quieres hacer una selección múltiple, aquí entonces lo haces y puedes seleccionar específicamente cuáles son los campos que quieres mostrar. Siempre a la orden. Rafael, adelante. Lo mío es concerniente a la conexión. Creo que, no sé si solamente es a mí, pero a veces como que se filtra cuando te estoy explicando. Es para saber si solamente es a mí. Al momento del video, como que se frisa. Como pudieran colaborar con esa inquietud. Los demás. Ok. Vamos a ver. Gracias, Rafael. Vamos a ver si Narelin, si puedes confirmar o es una duda que tienes. Buenas noches, maestro. Yo escribí por el grupo de WhatsApp a ver si la grabación iba a estar disponible porque yo también tengo problemas, o sea, no pude visualizar la primera parte de la presentación, o sea, de cuando usted estaba realizando los ejercicios. Ok. Yo voy a hacer un cambio de conexión ahora. Quizás se me caiga un momentito y vamos a hacer la prueba nuevamente. Un momentito. Disculpe que hable sin levantar la mano, pero parecería que es un problema común porque tampoco yo lo vi. Se queda Yo frisado, tampoco lo se vi. queda frisando, se queda frisado y usted dice, le doy el clic aquí, pero nosotros no vemos dónde está el cursor ni dónde usted se ha movido. Y eso fue que se frizó en esa parte. Por eso fue cuando una joven comenzó a hablar la primera vez y él lo volvió a repetir. Pensé que no, que se fue a todos, entonces ya no pudo ver el ejercicio Yo, correctamente. yo pensé que era mi internet, por eso yo pregunté, porque yo no vi de dónde fue que de él lo hizo, pero yo pensé que era yo que tenía el problema. Yo dije, bueno, seguro es mi internet, pero veo que es de todos. Vamos a esperar que él vuelva. Yo pensé lo mismo. Ya estamos por acá. Todo sucedió después que él hizo el cambio de internet ahorita. Ok, entonces vamos a hacerlo nuevamente, ¿les parece? Ahora sí me escuchan mejor. Yo estoy ahora mismo moviendo el departamento. Sí, Sí. ahora se ve más fluido. Sí. Ok, entonces, bueno, básicamente acá ni siquiera voy a prender la cámara para así cualquier cosa ahorrar un poco de data. Eh, Acá básicamente debemos estar posicionados en la tabla que ya se haya configurado previamente, ¿bien? O sea que el formato como tabla debemos aplicarlo al inicio, antes de aplicar el bloque de segmentación. Pues el bloque de segmentación está en las propiedades del menú flotante
de la tabla, el formato como tabla. Bien. Entonces, acá vamos a presionar y aquí seleccionamos la o las columnas que queramos insertar bloques en base a esa tabla que hemos trabajado. Bien. Entonces, en cuanto a la eliminación del filtro, por ejemplo, si yo aquí selecciono compras, podemos ver cómo el total aplica en base a los elementos que se están mostrando. Aquí puedo eliminar el filtro para que se muestre todos los elementos nuevamente. Y acá puedo seleccionar múltiples elementos que quiera visualizar. Si quiero solamente recursos humanos y ventas o tecnología, en este caso, perdón, aquí estoy mostrando recursos humanos y ventas. Entonces, aquí hago la selección del lugar. Bien, entonces esa es la idea. Beatriz, adelante. Sí, maestro, gracias. Buenas noches. Esta clase está grabada, ¿verdad? Sí, Vamos a claro, tener claro. acceso a ella posteriormente. Perfecto, gracias. Es así. Siempre la orden. Entonces, ya aquí vimos parte de estos elementos. Ya acá lo que nos falta de las instrucciones es aplicar a la tabla general del tercer grupo y luego eliminar la tabla sin borrar los formatos. Acá se hace referencia, señores. En ocasiones, ¿a quién no nos ha pasado que teniendo un grupo de datos, una tabla de este tipo, tenemos la necesidad urgente de darle un formato, un colorcito, para mostrarlo rápidamente porque ya llegó la hora de entregar eso y demostrarlo? En algún momento a alguno de nosotros nos ha pasado. Y algo tan simple como quizás este formato que tenemos acá, donde se ve un color de fondo azul con un texto blanco, un color negro aquí en el texto con unas bandas gris y blanco, que se ve muy estético, ¿verdad? Algo tan simple como esto nos puede tomar a nosotros un tiempo valioso para lograr identificar qué color contrasta con otro color. Bien. Entonces, muchas personas utilizan este recurso del formato como tabla precisamente para dar un formato a esos datos que yo quiero que tengan un formato X, pero que al momento de yo presentarlo no quiero que tengan un formato como tabla, ¿bien? Sino que simplemente mantengan ese formato gráfico de color y demás. Para ello, una vez de yo insertar el formato como tabla, tengo la opción acá, estando posicionado dentro de la tabla, de convertir nuevamente esa tabla en un rango de datos, manteniendo consigo el formato gráfico de los colores y las bandas. Nos vamos a dar cuenta, pues una vez presionamos acá, convertir en rango, nos pide que confirmemos que queremos convertir eso en un rango normal. Y si le decimos que sí, vamos a notar que ya estando posicionados encima de ese rango de datos, no nos aparece a la derecha del menú ayuda el menú flotante que identifica una tabla estática. Bien, pero sí mantiene el formato gráfico que yo era lo que realmente quería. Mientras que en las demás tablas sí me aparece el menú flotante. Bien, que en este caso mantiene el formato como tabla, al igual que la 1, que es el del MSP que creamos inicialmente. Entonces, si usted en algún momento tiene la necesidad de utilizar ese formato como tabla y convertirlo en un rango normal, acá, convertir en rango, va a utilizar esta opción que funciona para estos fines. Bien, entonces la idea es que esa primera unidad 1 quede de esta forma más o menos, colores diferentes y demás, puede sí variar, pero eso para que lo tengan en cuenta. ¿Dudas, aclaraciones de esta primera unidad antes de pasar al formato de tabla dinámica? ¿Dudas, aclaraciones? ¿Vamos bien? Aida, adelante.
Buenas noches, profe, y a todos, y gracias por la oportunidad. Siempre da. También el asunto es común con relación a que el momento se frisa. Ahora, profe, es bueno que cuando los pasos se den, o sea, que usted le diga, quizá usted dice, bueno, ellos saben, no, quizá no sabemos muchas cosas. Entonces, si vamos a hacer la tabla, entonces es bueno que usted diga, mire, esto se entra a este lugar. Insertar, se entra a insertar, se le da esto y esto. Yo pienso que es más fácil cuando los pasos. No sé si los demás están de acuerdo o no sé si me he dado a entender. O sea, porque usted Sí, lo claro, hace claro. usted lo hace muy fácil porque usted sabe, pero yo no sé. Entonces yo de verdad le digo, yo tengo que aprender por paso. Yo no tengo esa habilidad que quizá muchos tienen. Entonces, si usted dice, si voy a hacer esta tabla, yo tengo que entrar a este lugar, a insertar a disposición de página donde vaya. Dentro de insertar, tengo esta opción y le doy a esto y me pasa eso. Y yo pienso que así es más fácil para todo. Y De gracias acuerdo. por la oportunidad. No, no hay problema, siempre la doy. Perfecto, vamos a hacerlo un poquito más despacio para ir entonces mostrando todos los pasos, ¿sí? Entonces, vamos a ver entonces el contenido de la unidad 2. Bien, este también está para la semana en curso. Perfecto. En la unidad 2, es esta que está acá, vamos a estar trabajando el concepto de tablas y gráficos dinámicos. Básicamente lo que buscamos acá es que ustedes conozcan la diferencia entre una tabla estática y una tabla dinámica. Se pudieron observar en la ejecución de la actividad práctica de la tabla estática, tuvimos que inicialmente replicar los datos, copiar y pegar los datos n veces para poder realizar varias tablas con diferentes formatos. Bien. En el caso de las tablas dinámicas, aquí en la guía les muestra qué es una tabla dinámica. Prácticamente nos indica que las tablas dinámicas en Excel o Table Pivots son una herramienta muy eficaz que facilita tabular y resumir datos en las hojas de cálculo, especialmente si los datos cambian con mucha frecuencia. Si nos encontramos escribiendo un montón de fórmulas para resumir datos en Excel, sobre todo utilizando funciones como sumar sí, contar sí, entonces las tablas dinámicas en Excel nos pueden ahorrar mucho tiempo y esfuerzo y también nos darán pistas sobre los datos que de otra forma son muy difíciles de descubrir. Lo anterior no es todo, sino que también nos permite cambiar rápidamente cómo los datos se muestran prácticamente sin ningún esfuerzo en absoluto. Bien, esto nos permite a nosotros realizar reportes flexibles y es verdad que puedes formar muy buenos reportes con lo que ya sabes de Excel, pero si te imaginas una situación como la siguiente en la que ya has creado un gran reporte que compara el total de ventas en las diferentes regiones del país, pero ahora se te solicita que hagas otro reporte que compare las ventas de cada región con los tipos de productos vendidos. Y por si fuera poco, luego de terminar ese segundo reporte, te piden un tercer reporte. Es probable que tengas que empezar desde cero para crear los nuevos reportes. Y afortunadamente, Excel tiene la funcionalidad de tablas dinámicas que nos ayuda a resolver esta problemática. Si vamos viendo el funcionamiento de las tablas dinámicas en Excel permiten agrupar datos en una gran cantidad de maneras diferentes para obtener la información que necesitamos. Y más adelante se va a explicar ese funcionamiento. En este punto en particular se muestran lo que es el origen de los datos, donde se tienen todos los datos de origen con los que vamos a trabajar.
En las tablas dinámicas no es obligatorio utilizar todos los campos de los datos de origen para yo crear una tabla. Yo podría con facilidad, si se fijan acá, crear una tabla dinámica en blanco, que viene siendo un bloque, y a ese bloque yo poder ir seleccionando cuáles de las columnas yo quiero que formen parte de esa nueva tabla dinámica, que de 5 columnas que tiene el rango de datos, va a utilizar específicamente 3, como es el caso que se muestra aquí en esta imagen. De esta manera yo podría tener, por ejemplo, 3 tablas dinámicas, una que me muestre las ventas de productos por país, otra que me muestre las ventas de productos por estado y otra que me muestre las ventas de productos por ciudad. Bien, entonces, de esta manera yo puedo tener diferentes tablas que muestren diferente información y que vayan orientadas a diferentes equipos de trabajo, ¿por qué no? Ya luego acá se muestra los requisitos para ir creando las diferentes tablas. Esto lo vamos a ver en la actividad práctica. Aquí se muestra el paso a paso. Y igual acá tenemos lo que es el audiovisual. Adelante, Beatriz. ¿Cómo le ayudo? Sí, maestro, me perdí en esa parte donde usted de una misma tabla puede hacer varias tablas dinámicas que respondan a un único segmentador. Acá. Sí, lo que pasa con esto es que en el concepto de tablas dinámicas, cuando lo veamos en la práctica, lo van a identificar con más facilidad. Porque así como se muestra acá, yo cuando creo la tabla dinámica en Excel, se crea de esta manera. Se crea un bloque en blanco y los diferentes encabezados de los datos, por ejemplo, país, producto, estado y demás, me los agrega en un ladito por acá, en el bloque de campos dinámicos. Y yo con un simple arrastre puedo arrastrarlos e incluirlos dentro de mi bloque de tabla dinámica, de manera tal que ellos se van incorporando según yo lo voy arrastrando. Bien. Entonces, de esta manera yo puedo elegir de esos 5 elementos o de esas 5 columnas que yo tengo, cuáles son las que yo quiero arrastrar y que formen parte de esa tabla dinámica que yo estoy creando en ese momento. ¿Me doy a entender? Sí, esa parte la entiendo. Sucede que yo pensaba que era que cuando uno tomaba la tabla dinámica, uno podía hacer varias tablas por separado, que respondan luego a un mismo segmentador. Ok. A un mismo segmentador no. Cada segmentador va a responder a una tabla en específico, pero sí puede de un mismo grupo de datos tener varias tablas dinámicas con varios segmentadores. Bien. Por ejemplo, si yo muestro acá esta actividad práctica, la voy a abrir. En la misma me piden, por ejemplo, crear una tabla dinámica y crear un gráfico dinámico, darle formato en moneda de euros y aplicar la segmentación de datos para que solo muestre visible la información de 3 países. Si se fijan aquí, yo tengo este pequeño grupo de datos. Si yo me posiciono dentro del grupo de datos en cualquiera de estas celdas y voy al menú Insertar, Tablas dinámicas, él va a hacer la selección que hablamos previamente en las tablas estáticas, ¿se acuerdan? Acá yo puedo elegir si quiero que la tabla dinámica se inserte en la hoja existente, en un rango de celda distinto al origen de los datos, o en una hoja nueva. ¿Sí? En este caso yo le di específicamente a una tabla dinámica, pero en la instrucción aquí me está pidiendo una tabla y un gráfico. Yo puedo elegir si quiero solamente la tabla, si quiero solamente el gráfico, o si quiero ambos a la vez. Bien. Entonces aquí yo le digo ambos, selecciono que quiero esos elementos o esos bloques en una hoja nueva y ya aquí se me van a
me va a aparecer en esta hoja nueva que acabo de crear un bloque que hace referencia a la tabla dinámica y un bloque que hace referencia al gráfico dinámico. Claro está, en esta ocasión, como lo insertamos juntos, va a ser uno espejo del otro. Pero la idea es nosotros ver si podemos crear varias tablas desde el mismo rango de datos de origen. Por ejemplo, acá, si yo selecciono producto, miren cómo él me lo agrega acá. Si selecciono ventas, miren cómo acá él me lo agrega con un valor numérico. Si selecciono acá país, miren donde él me lo agrega aquí debajo. Entonces yo podría arrastrar país para que se me muestre como una leyenda. Y de esta manera yo puedo tener aquí diferentes cambios. Bien. Y en este caso no tenemos, tenemos país, pero no tenemos ciudad. Si hubiésemos tenido ciudad, hubiésemos agregado quizás aquí la ciudad y aquí los diferentes países. Pero bueno. Entonces, por ejemplo, aquí ya yo tengo este grupo de datos, bien, que se alimenta, perdón, esta tabla dinámica que se alimenta de este grupo de datos. Aquí yo podría crear una nueva tabla dinámica, insertar tabla dinámica únicamente en una hoja nueva. Y acá yo puedo decir, bueno, aquí yo quiero que se muestre la cantidad por productos por país. Bien, entonces ya aquí yo tengo una tabla dinámica que está mostrando la cantidad vendida por país, por producto, que la información es totalmente diferente a la que tengo acá de las ventas por productos por país. Bien. Y los datos de origen se mantienen acá intactos. ¿Me doy a entender? ¿Se Sí. entendió? ¿Podría repetir el espacio del cual usted insertó el gráfico para que fuera siendo espejo de la tabla directamente y no que yo tenga que ir a última instancia a insertar un gráfico? Sí, claro que sí. Por ejemplo, voy a eliminar esta hoja. Sí. Voy a estar en el grupo de los datos de origen, acá. Me posiciono en cualquiera de las celdas para así no tener que hacer la selección completa. ¿Bien? Entonces, estando posicionado acá, voy a ir al menú insertar, aquí arriba. Recuerden que en el menú insertar tengo la tabla dinámica de este lado, si la quiero insertar sola. El gráfico dinámico en la sección de gráficos, si lo quiero insertar solamente el gráfico. Pero en mi caso, yo quiero que se inserten ambos. Aquí debajo hago un clic y me va a mostrar aquí la opción de insertar ambos a la vez. Perfecto, gracias. Siempre. Entonces, ya aquí el proceso es el mismo. Seleccionar una nueva hoja y cuando yo le doy a aceptar, entonces él me va a agregar la hoja aquí debajo. Observe. Aquí lo tenemos. Bien. Ya aquí solamente nos queda seleccionar aquí los campos que yo quiero que formen parte de esa nueva tabla y gráfico dinámico. Muy importante, lo siguiente. Si yo estando posicionado acá, doy un clic, miren aquí donde se me muestra los menús flotantes del gráfico. Bien, análisis de gráfico dinámico, diseño y demás. Si yo selecciono la tabla, ya aquí me dice análisis de tabla dinámica. ¿Lo ven aquí arriba? Entonces, si estos campos dinámicos van a aparecer mientras yo esté seleccionando uno de los dos bloques, puede darse el caso que sin querer usted dé un clic aquí fuera y tú digas, oh, pero se me fueron los bloques, ¿y cómo yo agrego ahora la tabla? ¿Cómo agrego los elementos a la tabla? Entonces, debe volver y seleccionar la tabla y le va a volver a aparecer los bloques, ¿bien? O los encabezados. Entonces, si acá yo digo producto, ventas, esto va a depender del tipo de datos que yo quiero que muestre mi tabla dinámica, ¿bien? Yo puedo tener una tabla que tenga un rango de datos que tenga 10, 15 columnas. Y dependiendo de la necesidad que yo tenga, es que voy a tener que seleccionar uno u otro grupo de datos dentro de las diferentes columnas. Entonces, país, y aquí entonces yo hago esto. Yo puedo jugar con esto de cómo yo quiero que se comporten y demás.
Incluso yo puedo hacer cambios acá directamente en el gráfico dinámico. Yo puedo decirle, mira, yo solamente quiero que se muestre República Dominicana y Puerto Rico. Y si le digo aceptar, entonces podemos ver cómo se modifica la tabla dinámica y se modifica el gráfico dinámico para específicamente esos dos países. También lo puedo hacer con los productos aquí debajo. Seleccionarla acá. E incluso aquí también lo puedo hacer en la tabla. Decirle, bueno, mira, no, incorpórame a Cuba, que también lo quiero visualizar. Y cuando lo incorporo en la tabla, automáticamente se incorpora en el gráfico dinámico. Bien. Entonces, Perfecto. ¿qué otras opciones podemos ver acá? Por ejemplo, yo puedo enviar ese gráfico dinámico a una hoja nueva. O sea, yo quiero que el gráfico esté en una hoja aparte de la tabla, porque entiendo que quizás yo puedo ver el gráfico más grande en otro lugar. Entonces, aquí yo puedo jugar con esto. Estas son opciones. Hago clic derecho sobre el gráfico y aquí tengo la opción de mover el gráfico. En esta opción de mover, puedo desplazar el gráfico o a otra hoja que ya haya sido creada, o si quiero crear una hoja nueva para mover ese gráfico. Le digo una hoja nueva. Y aún estando en otra hoja, miren aquí se creó gráfico 1, yo puedo hacer ajustes acá. Y esos ajustes se van a ver reflejados en la hoja que tiene la tabla dinámica acá. ¿Sí? Entonces puedo jugar con esto. Puedo integrar acá en base a esta tabla la parte de segmentación de datos. Aquí analizar tabla, la segmentación de datos. Si quiero, por ejemplo, el país y el producto, puedo insertarlos acá y ya automáticamente yo haga los cambios aquí de que se muestre solamente Cuba en la parte de segmentación. Ese cambio se va a aplicar en la tabla dinámica y ese cambio en la tabla dinámica me va a afectar mi gráfico dinámico. Bien. Entonces, básicamente es un efecto cascada que buscamos con este tipo de elementos. Bien. En cuanto a las propiedades del gráfico dinámico, si yo me posiciono encima de este y voy acá, puedo ver diferentes formas de yo modificar sus propiedades. Aquí van a encontrar, por ejemplo, en la parte de diseño. Yo puedo jugar con todas estas opciones que tengo acá de diseño para que se vea de manera diferente. El estilo lo puedo cambiar también acá los colores de las barras, jugar con esto. Puedo hacer cambios de manera directa entre producto y país, simplemente presionando este botón de cambiar fila por columna. Puedo jugar con esto. ¿Bien? Y si quiero cambiar acá el diseño de cómo se muestran los datos, aquí tengo algunas plantillas que podemos utilizar para que el formato sea diferente dependiendo de la necesidad puntual que yo tenga. Adicional a estas plantillas, si yo quisiera hacer algún cambio manual, yo tengo aquí en la parte de la inserción del gráfico diferentes opciones que nos permiten insertar, por ejemplo, un título del lado del eje izquierdo, vienen acá, un título en la parte superior, etiquetas de datos en la parte superior de las columnas, vienen acá, y tabla de datos en la parte inferior de las barras. Bien. Y así sucesivamente puedo jugar con esto. La idea es básicamente que ustedes conozcan las funciones, bien, que se familiaricen un poquito con estas. Quizás no exactamente que el resultado sea específicamente idéntico a este, pero sí que conozcan que pueden hacer mucho más con ese tipo de herramienta que les hemos mostrado en el encuentro, ¿bien? Con que se cumpla con las instrucciones es suficiente, pero como bien indicamos, la grabación va a quedar colocada tanto en la plataforma como en el grupo de WhatsApp a partir de mañana, y de esa manera entonces ustedes van a poder
reproducirla nuevamente y verla detenidamente. Y cualquier duda que surja, estamos por acá para apoyarles. No sé si tienen alguna duda adicional que quieran externar y les pueda colaborar. ¿Dudas, aclaraciones? Vamos bien. Sí, señor. Perfecto. Entonces, adelante, Robinson. Muchas gracias. Tengo una duda sobre el paquete de la Office. ¿Tiene que ser el 365 o qué año para Desde el poder trabajar? 2013 en adelante, 2013 en adelante, ya puede trabajar con todas las herramientas que vamos a estar visualizando. Ok, excelente, gracias. Siempre. Entonces, como bien comentamos, tenemos fecha de compromiso para el cierre de las entregas el martes 13 a la medianoche. De todas formas, ya a partir del lunes van a estar habilitadas, o a partir del mismo 13, según veo acá, van a estar habilitadas las unidades 3 y 4, que son las que vamos a estar visualizando en nuestro próximo encuentro. Espero que les haya gustado nuestro encuentro. Les pido disculpas por por el incidente que tuvimos con la conexión. Y nada, señores, les veo la semana próxima. Pasen buenas noches. Bye, bye. Buenas noches, maestro. Buenas noches, equipo. Buenas 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 noches. noches para todos. Buenas noches. noches. Bye. Que descansen.